Domingo 1 de junio se celebró la primera elección judicial en México. Luego de análisis, especulaciones y pronósticos, finalmente ya conocemos el resultado de esta primera elección. Y para platicar de este tema tenemos en la línea telefónica a la jueza en retiro, Diana Arredondo Rodríguez. Buenos días, Diana, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Gracias, Diana, pues bienvenida. Finalmente ya se celebró esta primera jornada electoral judicial, ya tenemos un resultado, ya hubo muchas opiniones, muchos análisis, pros, contras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre el resultado de la primera jornada electoral judicial en México? Francisco, como lo anticipé en nuestra charla previa a la elección y durante el proceso de campañas, lo que vivimos el pasado domingo 1 de junio en México fue la consumación de una farsa. Una farsa a la que se pretendió dar tintes de democracia al Poder Judicial, y aún cuando podríamos afirmar que la elección judicial fue legal porque emergió de una reforma constitucional y a leyes generales, eso no le da ninguna legitimidad a quienes resultaron electos. Las razones. Primera, si utilizamos por analogía la teoría del fruto del árbol envenenado, la reforma judicial emergió de un proceso viciado con una mayoría espúrea y dada la sobrerepresentación en las cámaras legislativas, cooptando votos en el Senado y en el Pleno de la Suprema Corte a través de la extorsión y concertaciones a ciertos personajes clave, los Yunes y el ministro Alberto Pérez Dayán. Entonces, quienes resultaron electos en este proceso, que nació viciado, carecen de legitimidad. Segunda, consultando la plataforma oficial del INE en el enlace http://computospoderjudicial2025.ine.mx, con resultados al día de hoy, 7 de junio de 2025, a las 9:20 horas, con el 84.26% de las actas computadas y con una participación ciudadana del 12.98% del padrón electoral nacional, integrado por 99.938.607 personas, con base en el cual el 99.59% de las actas computadas dan por resultado que solamente el 12.9% del electorado participó. Esto significa pues que solamente 1 de cada 10 mexicanos avalaron la elección judicial, ¿sí? Entonces, tuvimos además en esta elección judicial 3.082.415 votos nulos, que representan un 11.92% de quienes votaron, y 1.990.301 recuadros no utilizados, que representan un 7.6% de quienes votaron, ¿sí? Entonces, así resultan 5.072.716 votos nulos, ¿sí? Porque fueron tachados, colocadas leyendas de rechazo a la elección y a la cuarta, o simplemente doblados y colocados en las urnas, o porque dejaron recuadros sin marcar, y muchos de ellos porque establecieron, y vimos las imágenes circulando en redes sociales, que dijeron que fueron acarreados, llevados, obligados a votar, ¿sí? Tercero, porque estos resultados son una clara muestra de que el resultado obtenido por el oficialismo deslegitima la falacia de la democratización del Poder Judicial, porque el eslogan con que se impulsó fue que el pueblo bueno votó por ello al elegir la continuidad de la cuarta. Pero si comparas los 36 millones de votos que obtuvo la actual presidenta Claudia Sheinbaum, es claro que el pueblo que la votó y la eligió no votó por el plan C, que incluía cooptar al Poder Judicial, porque esos votantes no acudieron a las urnas en la elección judicial para refrendar esta falacia. Cuarto, los resultados de la elección fueron producto de la operación acarreo, la puesta en marcha de los servidores de la nación y la manipulación a través del uso faccioso de las amenazas de retirarle los programas sociales. Hubo múltiples testimonios de ello en redes sociales y en los medios de comunicación. Hablaron imágenes de las boletas con mensajes de rechazo a la elección. Vimos casillas vacías, vimos casillas donde votaron 1 o 2 personas, 10 votos incluso en algunas, ¿sí? O que acudieron porque los obligaron o los llevaron obligados desde los programas sociales. Incluso se dio cuenta de personas que entregaban acordeones al ingreso a las casillas. Las imágenes circularon en redes por parte de los servidores de la nación, y que incluso algunos de estos servidores se registraron como observadores electorales.
¿sí? Y todo ello da cuenta de un procedimiento muy cuestionado, deslegitimado y escaseado por todos esos incidentes que vimos. Por ello, Francisco, los resultados no son ninguna sorpresa, porque como vimos a través de la inducción del voto en favor de los candidatos del bienestar, palomeados y afines a la cuarta, en los acordeones que circularon y cuyos candidatos inducidos resultaron todos electos, por lo menos en lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de Disciplina Judicial, pues eso deslegitima el resultado. Y además, porque el resto de las personas candidatas que resultaron electas, incluidas las que conforman estos dos altos tribunales, tienen diversos señalamientos de estar integradas por personas afines a Morena y cuates del ministro Arturo Saldívar, quien se sabe está detrás de la reforma judicial. Entonces, el resultado de esta elección es un poder judicial colonizado por Morena, y eso no es nada halagüeño para México. Sí, la votación para el Tribunal de Disciplina tuvo el mismo patrón, sí, de los 12.890.496 personas que votaron. En esta categoría hubo votos nulos de 7.238.075, representando el 11.23%, y recuadros no utilizados 6.974.985. Igual ocurrió para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿sí? La participación preliminar del 12.05%, y sigue pendiente hasta hoy, en este momento, la conclusión de votos para las salas regionales, juzgados de distrito y tribunales colegiados. Entonces, la conclusión, lo que vivimos el 1 de junio fue una elección de Estado, una total simulación. Todo esto que nos comentas ya ha sido documentado en redes sociales, en varios noticieros, sobre todo independientes, de las consignas, las leyendas que dejaron los votantes en las boletas. De hecho, fue la Coparmex Nacional quien documentó este punto que nos comentas de los acordeones, de las listas de los candidatos por los que se tuvo que haber votado en su momento, y hubo también videos, yo vi algunos en donde personas pues no podían votar, o sea, pese a los acordeones no podían emitir su voto porque pues no conocían a nadie. Entonces fue algo muy inusual aquí en México. Yo lo comentaba en el segmento anterior, el abstencionismo en México es un enemigo a vencer en las elecciones de políticos, es decir, en elecciones que ya conocemos. Pero en esta elección, obviamente, el abstencionismo iba a ser mayor, tomando en cuenta el desconocimiento de los perfiles, de las propuestas de los candidatos a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Hubo información, hubo perfiles compartidos en Internet, pero aún así resulta muy difícil elegir a un buen candidato. Y bueno, comparto también tu punto de vista. Por lo menos los miembros de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, pues no es novedoso, ya sabíamos de alguna manera quiénes eran los perfiles que iban a ocupar estos cargos. Ahora vamos a ver cómo va a trabajar esta nueva Corte con, digamos, 4 ministros que de alguna manera se ha demostrado incluso antes del 1 de junio que efectivamente son afines al oficialismo. En fin, son muchas cosas, vienen pues días muy inciertos para México, y bueno, es una incertidumbre mayúscula, Diana. No sabemos la elección judicial va a aportar al mejoramiento de la impartición de justicia en México que tanto nos hace falta. Y en ese marco quiero preguntarte, Diana, ¿cuál es el destino de la Administración de Justicia en México en vista precisamente de este resultado de la elección judicial? Ok, Francisco, para responder a esta pregunta debemos traer a colación el resultado del informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA para las elecciones del Poder Judicial en México, que está fechado el día de ayer, 6 de junio de 2025. Esta misión electoral observó, como ya lo dijiste, que las 9 candidaturas que resultaron electas en la Corte pues venían en los acordeones que circularon física y virtualmente. Y también constataron que los 6 nuevos integrantes, de esos 9 ministros, 6 fueron postulados por el Ejecutivo y los 3 restantes ya estaban en funciones en la Suprema Corte, que son afines a Morena. Sí, entonces esto por sí solo ya pone en dudas la autonomía y la independencia del máximo tribunal del país,
¿sí? Y su sometimiento al Poder Ejecutivo. Y además, esta misión de observación concluyó enfáticamente con no recomendar que este modelo de elección de jueces que se llevó a cabo en México se replique en otros países de la región por los múltiples errores y desaguisados y las violaciones procedimentales en que se incurrió, ¿sí? Entonces, por todo esto, sí, esta elección judicial en México y el resultado de la misma, que es inconstitucional, anticonvencional, ilegal en términos procedimentales, abusiva en términos sustantivos, regresiva y muy peligrosa en términos políticos, Francisco, porque nos coloca en el camino a la hegemonía, ¿sí? Porque coarta la legitimidad democrática. ¿Sí? No solo porque nada más votó el 10% de la población, sino porque la mayoría de quienes votaron lo hicieron vía la manipulación. Entonces, encontramos que estos tribunales, la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial, que serán quienes decidan en gran medida el rumbo y las directrices que tomará Poder Judicial de la Federación, que hasta este momento había sido quien frenaba los adelantos y las modificaciones inconstitucionales que proponía el partido del poder, pues va a dejar de existir. Y eso es muy preocupante. Veremos una erosión de los contrapesos constitucionales, con esa consecuente concentración de poder en un solo partido que ha colonizado ahora al Poder Judicial, ¿sí? Y eso preocupa, ¿sí? Porque quienes integran ahora al nuevo Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales que ya salieron a ser votados en las urnas, pues las personas que los conforman son personas afines al partido del poder. Y difícilmente, Francisco, se atreverán a ir en contra de los intereses del Ejecutivo y el Legislativo, dada la existencia de ese pernicioso Tribunal de Disciplina Judicial, que sí tendrá facultades para analizar las decisiones judiciales, ¿sí? Rompiendo con el principio de la autonomía de las personas juzgadoras que garantizaba a las personas usuarias el acceso a una justicia imparcial e independiente. Esto cambia todo totalmente, ¿sí? También me preocupa sobremanera que la mayoría de las personas del Poder Judicial que sí se atrevieron a participar en el proceso no lograron resultados positivos, Francisco. Y eso da cuenta una vez más de la naturaleza de la elección de Estado y que representa el gravísimo desplazamiento de personas juzgadoras con experiencia, trayectoria y capacitación acumulada, ¿sí? La curva de aprendizaje que tendrán quienes resultaron electas la van a pagar las y los justiciables. Y además habrá de sumarse que los vicios y falencias de la Procuración de Justicia se mantienen intocados. Y por ello, las resoluciones de las nuevas autoridades judiciales seguirán dependiendo de las actuaciones deficientes que practican las fiscalías en materia penal. Y ya sabemos eso en qué va a terminar. Y en otras materias como la familiar, que representa más de un 35% de las cargas de trabajo de tribunales, que requieren de alta especialización, al igual que las materias fiscal, administrativa, de competencia económica, entre otras, y como se desprende de la plataforma Conóceles, las personas candidatas hoy electas carecen de esas credenciales académicas y profesionales, de esas experticias que se requieren. Por ello, yo avisoro, Francisco, en detrimento de las y los mexicanos que acuden a los tribunales. Y eso debería estarnos preocupando en este justo momento. Es correcto, Diana, lo platicamos en su momento, de los inconvenientes de la entonces reforma judicial, ahora elección, de cómo terminar con la independencia judicial, con la carrera judicial, sobre todo con el principio del sano equilibrio entre poderes, la división sana entre poderes. Eso lo tocamos muchísimo aquí, lo han analizado también expertos y finalmente ya tenemos aquí los cimientos de, digamos, no pronósticos, sino de consecuencias anunciadas previamente, consecuencias anunciadas desde un punto de vista objetivo, y pues vamos a ver qué pasa. Los expertos siguen diciendo que la justicia en México efectivamente va a experimentar un cambio inusual, no bueno, tal vez malo, y eso es lo que debe preocuparnos a todos los mexicanos, a todas las mexicanas. Desgraciadamente, la mayoría de mexicanos, no sé decir, de 5 mexicanos, yo creo que difícilmente 2 o tal vez 1 tiene conocimiento de cómo funciona la justicia en México. El resto votó sin saber, votó simplemente como una elección cualquiera, porque eso fue lo que pasó para el resto de los mexicanos. Fue una elección
una más y se acabó. Cumplió el mexicano con su deber cívico de emitir un voto y eso es lo que cuenta, pero las consecuencias, los efectos buenos o malos los vamos a ver en el futuro, Diana, y obviamente, si me lo permites, lo vamos a seguir analizando. Mientras tanto, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo hasta Guadalajara. Abrazo, Francisco, a ti y a tu audiencia. Gracias. Gracias, Diana. Saludos.